Hay hombres, hay personas que cambian la vida de otras personas y que además cambian el curso de la historia. Probablemente no son los más conocidos, pero sí que son probablemente los más importantes. Si hablamos de un futbolista, de Cristiano Ronaldo, pues todo el mundo lo conoce. Pero hoy voy a hablarles de alguien que probablemente sea mucho más trascendental en sus vidas que un futbolista como Cristiano Ronaldo. Les hablo de un investigador, de un hombre de la ciencia, de Rolando Pajón. No ocupa grandes titulares en los medios de comunicación, pero sus goles sin duda salvan muchísimas vidas. Señor Pajón, muchísimas gracias por atender a Medicina Responsable. Muchísimas gracias por tenernos por acá. Gracias. No sé qué siente usted cuando la gente famosa sale en los medios y ustedes que salvan vidas, pues están en su laboratorio y apenas son conocidos. Pues probablemente ni nos damos cuenta que ellos salieron, así que nos sentimos mucho. Bueno, vamos a hablar de algo que usted trabaja en Moderna, evidentemente, es el director médico-científico responsable en Latinoamérica. Los medios contaban hace ya mucho tiempo que en China había aparecido un virus, bueno, que no iba a ser muy importante, que no llegaría nunca a Europa, que se iban a quedar unos pocos casos, pero que de repente llegó a todos los lados, la globalización, y que fue un mazazo para todos. ¿Usted cuando escuchaba esto del virus en China, qué pensaba? Bueno, yo tuve dos tipos de reacciones, ¿no? Tuve una reacción más bien personal y familiar y una reacción profesional. Mi reacción personal, yo fui uno de los primeros que empezó a comprar papel higiénico, papel de baño, y en la casa me decían, bueno, ¿y por qué estás haciendo eso? Y yo, bueno, porque es que estoy preocupado por este virus que está en China. Y desde el punto de vista profesional, obviamente, yo vi que era un virus respiratorio. Muy rápidamente supimos que era un coronavirus. Ya yo había experimentado, por supuesto, desde otra perspectiva, la epidemia de SARS, que había pasado alrededor del 2002. Por tanto, yo comprendía el potencial pandémico que podía tener este virus. Entonces, inmediatamente empezamos unas conversaciones dentro de Moderna para tratar, número uno, comprender, interpretar la información que era tan escasa que salía al inicio, y número dos, empezar a conversar cómo pudiéramos posicionarnos, cómo pudiéramos trabajar y contribuir hacia la solución si hiciera falta. Y desgraciadamente fue así. Nos situamos en el año 2020, marzo, la gente empezó a tener miedo, los gobiernos nos mandan a casa, nunca me he olvidado una cosa similar, la sensación era de angustia, de no saber qué pasaba, los muertos empezaban a contar, primero por decenas, luego por miles. ¿En qué momento, Moderna, ustedes deciden que hay que hacer algo y que con su infraestructura hay que buscar una vacuna? Bueno, cuando se publica el genoma del coronavirus, de este coronavirus, del SARS-CoV-2, se publica el 13 de enero del 2020. 2 días más tarde ya nosotros teníamos diseñado un candidato vacunal. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que ya habíamos identificado la secuencia del blanco de la vacuna dentro del virus, específicamente lo que sería el blanco de las vacunas, y ya teníamos esa secuencia diseñada para integrarla en nuestro proceso de producción. O sea, bien pronto nosotros ya empezamos a estar preparados. Obviamente a toda velocidad, no empezamos hasta más tarde en febrero, y ya en marzo pues ya habíamos entregado nuestro candidato vacunal listo para utilizarse en el primer estudio clínico de fase 1 que empezamos en colaboración con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. O sea, en marzo ya nosotros estábamos a toda velocidad, por lo menos íbamos todo lo rápido que podíamos en ese momento. Yo me estoy enterando de esto ahora, porque todos éramos... La información que nos llegaba es que mucho más tarde de marzo se habían empezado a trabajar en esas vacunas y que tardarían muchísimo tiempo. Pero vamos a ir por partes, si le podemos a secuenciar un poco la historia. Ustedes trabajaban algo que no conocíamos, ARN mensajero, ahora ya es casi de la familia, ¿no? Ustedes tenían eso que ya estaban trabajando hacía muchos años para otras vacunas y para otras enfermedades. Explíqueme por qué en lo que ustedes estaban trabajando servía luego para una vacuna contra el COVID. Así mismo es. Muy buen punto. Antes de que llegue el COVID, ya nosotros teníamos varios programas en fase clínica. Nosotros, en el momento en que llega COVID, habíamos utilizado nuestra plataforma de RNA en más de 1.500 voluntarios en nuestros estudios clínicos. Asimismo, habíamos hecho varios estudios de fase 1, por ejemplo, en influenza pandémica. El primer estudio de una vacuna de RNA que publica Moderna es utilizando un candidato vacunal en influenza pandémica, y es el estudio que me convence a mí de que el futuro de la vacunología es RNA, y es uno de los elementos que me movió a unirme a esta compañía.
había muchos más programas. Teníamos y tenemos un programa de Zika. Tenemos, por supuesto, en ese momento nuestro principal candidato era una vacuna contra el citomegalovirus. En este momento ya estamos en fase 3 con este candidato vacunal. O sea, ciertamente nosotros conocíamos que nuestra plataforma de RNA mensajero era segura, era bien tolerada, lo que no sabíamos y que era capaz de generar una respuesta inmune funcional. Lo que no sabíamos todavía era que podía ser eficaz contra un patógeno, porque bueno, no habíamos llegado a ese punto en el desarrollo. Pero es cierto, no estábamos en cero. Eso es por un lado. Por otro lado, la plataforma de RNA mensajero es tal que usted construye una fábrica. Tradicionalmente en el mundo de las vacunas, una fábrica de la vacuna contra el sarampión es diferente de la fábrica donde usted produce la vacuna contra la rubela. En nuestro caso, una de las características de nuestra plataforma es que nosotros lo que producimos en nuestra fábrica es RNA. El efecto terapéutico es lo que es diferente porque depende de la secuencia. Si utilizamos una secuencia para un antígeno de un virus, pues eso va a ser una vacuna. Lo vamos a dar en una dosis pequeña, inyectada, y usted va a generar una respuesta inmune contra ese antígeno. Pero si la secuencia que usamos codifica para una enzima, por ejemplo, hepática, entonces la vamos a usar para tratar una enfermedad rara en personas que no tienen esa enzima en su cuerpo normalmente. Pero desde el punto de vista de producción, es lo mismo, producimos RNA. Es impresionante, pero la pregunta que yo me hacía es, muy bien, están trabajando en RNA, aquí lo llamamos ARN, pero luego fue todo muy rápido. Es decir, siempre tenemos la idea de que una vacuna tarda mucho, tarda años, ¿no? Hay que experimentar en ella, hay que pasar las distintas fases, y ustedes la hicieron en un tiempo récord, lo cual era maravilloso, pero también decía la gente, uy, esto que me lo van a dar tan rápido no puede funcionar bien. ¿Eran conscientes primero de que podían tener éxito, que era en un tiempo tan corto, un tiempo récord, y qué hicieron para conseguirlo en ese tiempo y con tanta eficacia? Exacto. También antes de la llegada del coronavirus, ya el valor de nuestra plataforma en escenario de pandemia era algo que nosotros habíamos establecido. Nosotros, por ejemplo, nuestro proyecto de Zika era un ejercicio conjunto con el gobierno de Estados Unidos, precisamente para demostrar que nosotros podíamos generar una vacuna en corto plazo contra una pandemia. Porque Zika fue una pandemia. Cualquier pandemia que estaba por llegar. Cualquier pandemia la que estuviera por llegar. Ese es un elemento. El otro elemento, los coronavirus, nosotros los conocíamos muy bien. La compañía había estado trabajando con otros coronavirus que habían ocurrido antes, como el SARS y como el MERS. El SARS, un síndrome respiratorio también, alrededor del 2002. El MERS es otro coronavirus que causa una enfermedad también similar en la zona del Medio Oriente. O sea, nosotros conocíamos la arquitectura del virus y eso ahorra mucho tiempo porque parte del desarrollo de vacunas es comprender de todos los distintos componentes del patógeno cuál es el que va a servir para generar una respuesta inmune. Entonces, esa parte ya nosotros la comprendíamos desde el punto de vista general en esta familia de virus. El punto número 3. Ya conocemos qué respuesta inmune neutraliza este virus, conocemos el blanco, conocemos que nuestra plataforma puede generar rápidamente candidatos vacunales. El otro elemento fue el trabajo en paralelo. Nosotros rápidamente, al mismo tiempo que empezamos la fase 1, antes de terminar la fase 1 ya empezamos la fase 2. Y antes de terminar la fase 2 empezamos la fase 3. Porque esto es importante. Que no era lo habitual. Exacto, porque no es lo habitual. Normalmente el proceso de desarrollo de una nueva vacuna es un proceso muy secuencial. La fase 1 se termina, usted se demora, no sé, 1 año, 2 años en una fase 1, genera todos los reportes, se lo envía a la agencia regulatoria lo revisa y se demora un par de años en eso, o 1 año en eso. Entonces le da el visto bueno a pasar a la fase 2, la fase 2 se demora 2 o 3 años, volvemos a generar los reportes, la agencia regulatoria revisa, pasan 3 años más, se empieza una fase 3, la fase 3 son estudios grandes, son estudios que duran mucho tiempo. Pero, ¿y por qué se recortó tanto el plazo? Porque la gente se moría, entiendo, y había que actuar. Eso es por una parte. Por otro lado, está toda la información precedente y que estamos generando en tiempo real, que nosotros compartimos con la agencia regulatoria. Yo quiero
hacer una pausa en este momento para decir que hay muchos héroes en este proceso. No solo la compañía, las agencias regulatorias de los distintos países, de Estados Unidos, de Europa, de la misma España, las agencias regulatorias. Estamos hablando de un grupo muy comprometido de expertos que trabajaron con tanta intensidad como nosotros mismos. Nosotros estábamos trabajando todos los días de la semana, dormíamos, no sé, 3 horas al día, pues teníamos los equipos regulatorios que estaban supervisando y revisando todos los datos y los informes que nosotros generamos, también trabajaron con esa intensidad. ¿Y ustedes eran conscientes desde el primer momento que iba a funcionar la vacuna o era una apuesta? Me han dicho sí, que tenían la base para cualquier pandemia, pero claro, luego cuando llega la realidad, la teoría está muy bien, pero en la práctica, ¿ustedes desde qué momento eran conscientes de que eso iba a funcionar? Número uno, nosotros saltamos en el desarrollo de esta vacuna con confianza y con miedos, o sea, era obviamente, pero nuestro sentido de responsabilidad nos decía que no podíamos hacer otra cosa. Si existía una mínima esperanza de que nuestra vacuna funcionara, pues la teníamos que hacer. Era como la sentí, como lo percibimos en ese momento. Teníamos confianza en que podíamos inducir una respuesta inmune contra el virus. ¿Y cuándo tuvieron la certeza? Porque claro, aquí estaba el mundo respirando. Exacto. Moderna está haciendo estudios, todos decíamos, a ver si Moderna saca la vacuna. Exacto. Fue muy trascendental cuando nosotros generamos la actividad neutralizante de conjunto con el NIH, con el Instituto Nacional de Salud, cuando vemos los primeros resultados de nuestros laboratorios, donde vemos que los anticuerpos son capaces de neutralizar al virus. Eso ocurre alrededor de finales de abril, principios de mayo, y fue el primer momento, fue el momento donde fue una reunión bien tarde en el día, donde estábamos tan agotados que... Eufóricos. Estamos agotadamente eufóricos, exacto. Fue una cosa así, ¡yay! Lo tenemos. Casi. O sea, claro, en biología de medicina 2 más 2 no es 4. Este paso era muy importante. Necesitamos ver una respuesta que le llamamos funcional, que los anticuerpos neutralizan al virus. El próximo paso era evidenciar que eso se traducía en una eficacia contra la enfermedad. ¿Está bien? Porque bueno, el mundo de las vacunas también está lleno de fallos. ¿Qué cálculo hicieron para que fuera inyectable ya en la ciudadanía? Esa pregunta es muy buena también. Eso está vinculado con la dosis. En nuestra plataforma, a lo largo de 10 años desarrollándola, nosotros tenemos ya, y con más de 1.500 personas que han recibido dosis de RNA en ese momento, nosotros sabemos que el rango de dosis que podemos aplicar. Y es muy importante comprender que, en fin, las vacunas no es una intervención, es una intervención que usted está haciendo en un individuo sano, es una intervención preventiva. Entonces, esa persona no tiene nada y usted va a poner un pinchazo, y entonces en ese momento, pues ahora tiene algo. Tiene dolor en el brazo, se le inflama el brazo, tiene una respuesta inmune, y eso es con todas las vacunas, no solo con las nuestras. Obviamente, esa transición pasa por un paso muy importante, que es escoger la dosis. Una dosis en una vacuna tiene que ser, no puede ser muy baja, de manera tal que, claro, uno escoge dosis bajas, en general, no siempre, pero en general, para disminuir lo que es los eventos adversos. Si la dosis es más baja, generalmente en la mayoría de las vacunas, los eventos adversos son menores. Depende, claro. Y si la dosis es más alta, entonces los eventos adversos son mayores. De nuevo, tenemos que balancear. Un segundito, ¿eso cuándo pasó? La dosis nosotros la decidimos después que vimos los resultados de actividad neutralizante de nuestra fase 1. ¿Eso cuándo fue, más o menos? Es alrededor de abril, ya tenemos idea de la dosis que íbamos a hacer. Una curiosidad personal, ¿y usted cuándo se vacunó? Yo me vacuné en cuanto me dejaron. ¿Qué pasa? Ya, si pasamos la película hacia adelante, el 6 de diciembre la FDA nos da la autorización de uso de emergencia. Es un momento tremendo. Ya sabíamos, antes de esa reunión ya sabíamos que funcionaba.
pero en ese momento el mundo sabe que funciona. Y en ese momento tenemos una mezcla de sentimientos también, que esto, yo voy a llegar a la respuesta a su pregunta, no se preocupe, porque sabemos que tenemos una vacuna, sabemos que funciona, sabemos que va a salvar vidas, y también sabemos que no tenemos suficientes vacunas. Bueno, ahora hablamos de todo eso, pero desde el punto de vista científico y personal, un investigador nunca sabe si su vacuna va a funcionar, va a tener éxito o no. En ese momento, supongo que personalmente la satisfacción será la mayor que ha tenido en su vida, ¿no? Sí, pero la mezcla de sentimientos es algo muy real. Es algo muy real, es una cosa que pasa en ese momento. Uno está tan concentrado en el objetivo. Piensa que el objetivo no es hacer la vacuna. El objetivo es salvar vidas. Claro, uno va con el otro, ¿no? Exacto. Entonces, la transición pasa tan rápido en la mente de los que estamos tan imbuidos en lo que estamos haciendo y estamos tan concentrados en el objetivo final que ese momento de triunfo médico-científico llega y pasa y uno ya está pensando en, bueno, ¿cuándo va a estar disponible? Y claro, hay un momento en que primero se hace disponible a los trabajadores de salud, se hace disponible a los trabajadores esenciales, al adulto mayor. En cuanto se hizo disponible a mi grupo de edad, en ese momento, pues yo fui de los primeros a ponérmelo. Paradojas de la vida, ¿no? Mientras ustedes investigaban, se la llegan a poner, cada uno vivía la historia personal, veía enfermar a familiares y amigos, veía morir amigos, demasiado jóvenes a veces, veía que los médicos no sabían muy bien qué hacer, que todo se centraba en las vacunas. Cuando usted habla de diciembre, yo estaba en el hospital con el COVID. Cuando oigo lo de la vacuna, no sabe lo que sentí. Es decir, bien, me he salvado, pero seguro que esta vacuna ya hace que no me vuelva a pasar lo mismo. Me imagino que como yo pensábamos muchas personas en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante. Pero salían otras vacunas, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, y eran diferentes. La de AstraZeneca era más o menos la de toda la vida, ¿no? Te inyectaban el virus o una proteína del virus y nosotros seguíamos hablando del ARN. ¿Me quería explicar usted qué hace el ARN en nuestro cuerpo cuando entra? La gente dice, no, se queda ahí para toda la vida y luego te destroza. No, yo tengo entendido que quedan unas horas, es como un librito de instrucciones para que precisamente reaccione nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune. Yo lo explico muy simple. ¿Por qué no hay que tener miedo a las vacunas ARN mensajero como las que hace Moderna, que han salvado millones de vidas? Ya solo por eso hay que ponérselas sin decir, pero hay muchos saben, negacionista o gente que de nuevo tiene miedo a este tipo de vacunas. ¿Qué es el ARN? ¿Cómo funciona en el cuerpo? ¿Y cómo asegura usted que tranquilos que no pasa nada? El ARN, la estrategia del fundamento terapéutico del uso del ARN mensajero en el espacio de las vacunas, que es donde estamos hablando hoy, pudiéramos decir que es la manera más natural de generar una respuesta inmune. Y voy a explicar por qué. En nuestras células normalmente tenemos muchas moléculas de ARN. Es parte de lo que se le llama el dogma central de la biología, que la información que está en nuestro genoma, en el ADN, es convertida en moléculas de ARN que son mucho más pequeñas, y esas moléculas de ARN son las que dirigen la síntesis de las proteínas. Las proteínas son las que hacen las cosas. Entonces, por este mismo mecanismo, el ARN es una molécula inestable, es una molécula que nuestro cuerpo degrada muy rápidamente. O sea, ¿y qué hacemos nosotros con nuestra metodología de ARN? Nosotros, al entregar una molécula de ARN con una secuencia específica, nosotros estamos insertándonos en el proceso, no en el genoma, no vamos al núcleo, no nos insertamos en el genoma, no nos quedamos en el genoma. Nosotros nos adicionamos a este proceso que pasa constantemente en todas y cada una de nuestras células. Bueno, en casi todas nuestras células. El ARN nuestro llega, dirige la síntesis de una proteína, en este caso, en el caso de la vacuna, es de la proteína que codifica para la espiga del virus, del coronavirus. Esa proteína, entonces, el sistema inmune dice, bueno, esto es nuevo, voy a generar una respuesta inmune contra ella. Pero lo importante es que cada uno de nosotros produce su propia versión de la espiga. Exacto. En lugar de estar recibiendo una versión recombinante, una versión de la espiga producida en huevos, en células de insectos, toda es igual, y sabemos que nosotros no todos somos iguales. Nuestra estrategia, en lugar de venir con una solución para todo el mundo, nuestra estrategia del ARN mensajero te permite a
tu propio cuerpo generar tu propia versión personalizada de esa espiga. Y entonces por eso es lo mismo que pasa cuando el virus ocurre, el virus infecta. Nosotros estamos imitando lo que hace el virus, por lo menos con ese blanco de respuesta inmune solamente. Estamos utilizando nuestra maquinaria natural, estamos produciendo ese antígeno y entonces nuestro cuerpo responde. Es fascinante. Reconozco que me está dejando usted, me está ilusionando, ¿no? Porque toda la gente que tiene miedo tiene que quitarlo, es decir, la vacuna es segura. Nadie tiene por qué temer absolutamente nada. Eso lo tenemos claro. Así mismo es. ¿Y cómo podría convencer al que todavía duda a estas alturas? Bueno, eso, número uno, es un reto que tenemos no solo en el ARN, es un reto que tenemos en el espacio vacunal en general. Yo pienso que lo más importante hay dos elementos muy importantes. Número uno, estar consciente de la ciencia, estar consciente de que detrás de cada una de estas vacunas realmente hay un esfuerzo humano para salvar vidas. No es una maquinaria para conquistar o cambiar a las personas. Somos todos seres humanos los que trabajamos detrás y queremos salvar vidas. Y por otro lado, destacar que hemos creado sistemas dentro de la compañía, fuera de la compañía, de vigilancia precisamente constante para estar seguro de que esto es así. Y lo último que quisiera mencionar es lo siguiente. En todo este proceso el diálogo tiene que existir. Siempre tiene que estar nuestra puerta abierta. Si lo tenemos que conversar 10 millones de veces, pues no podemos rendirnos, hay que continuar hablando. Esto se lo preguntaba porque nos hemos vacunado ya una vez, nos hemos vacunado 2 veces. Así mismo. Ahora vienen las dosis de refuerzo y la gente dice, bueno, yo ya he llamado con lo suficiente, ya no se muere la gente, los hospitales ya no están llenos, ya no hablamos de muertos diarios, yo ya no me vacuno más. Explíquenos qué son las dosis de refuerzos, en qué han cambiado, qué son las nuevas cepas y cómo actúan y cómo están trabajando ustedes para que la Omicron o las que vengan después haga que no sea tan grave, pero que sea necesaria la vacuna probablemente durante muchos años. Así mismo. Bueno, pensemos en lo que pasa anualmente con la influenza. ¿Está bien? Todos los años nosotros hacemos nuestras campañas de vacunación de influenza. ¿Y por qué las...? Que hablamos de distintas enfermedades, la gripe, por ejemplo. Exacto, ¿no? La gripe en este caso. Este ejemplo no es exactamente igual, el caso de COVID-19 como enfermedad no es exactamente igual a la gripe, pero utilizamos el ejemplo de la gripe para ilustrar. El virus de año en año evoluciona y muta. Y eso significa que la respuesta inmune que usted tenía el año anterior no es tan efectiva en contener la enfermedad este año porque el virus ha mutado. Por otro lado, hay otro elemento que nuestro sistema inmune, como en todas las guerras, no es capaz de mantener un ataque constante y una defensa constante a lo largo del tiempo. Nuestra respuesta inmune se agota, nuestra respuesta inmune va cayendo en el tiempo. Entonces, si usted combina estos dos factores, que el virus evoluciona y que nuestra respuesta inmune, incluso contra el virus del año pasado, empieza a caer poco a poco, obviamente llega un momento que se crea un bache. Ese bache crea, digamos, una crisis inmunológica, ¿no? Y eso, el caso del virus de la gripe, la explota anualmente en las epidemias de gripe que tenemos cada año generadas por nuevas versiones. El virus del coronavirus es exactamente igual, en ese sentido. Y hemos perdido el respeto al virus porque la gente ahora duda en vacunar. Los que se han vacunado hasta ahora dicen, bueno, yo ya, ¿para qué voy a vacunarse? Esto, que se vacunen los mayores, exacto, pero yo no me vacuno. ¿Usted cree que tenemos que seguir vacunando? Sí, entonces, en este escenario en el cual el virus ha mutado y la respuesta inmune ha caído, la dosis de refuerzo es lo que en la vacunación anual se le llama influenza. Aquí le estamos llamando dosis de refuerzo, pero es exactamente lo mismo. Nuestro objetivo es llegar a tener una vacuna. Nuestro objetivo no es tener una vacuna que nos tengamos que poner cada 3 o 4 meses. Ese no es el objetivo nuestro. De nuevo, piensen en el componente humano. Yo no quiero pincharme 4 veces al año, ¿entiende? Entonces, nuestro objetivo es generar una vacuna que usted se ponga una sola vez al año, un pinchazo, y a eso le permita estar protegido contra la cepa que está circulando, o la variante que esté circulando en ese momento y las que vienen. De nuevo, es la necesidad debido a la caída de la respuesta inmune y a la evolución del virus. E insistimos, no tiene ningún efecto secundario más allá del dolor de ese día, el dolor de cabeza. En nuestro organismo no deja huella, vamos a insistir en esto. No deja huella, el RNA mensajero se degrada muy rápidamente
en nuestro cuerpo, la persistencia es de unos escasos días y no hay integración, no hay cambio de material genético. Nuestra biología está diseñada para que el RNA precisamente no haga eso y nuestra vacuna no es diferente, es parte de nuestra biología. Hay una parte del mundo que hemos tenido suerte, el primer mundo de llegar a las vacunas. Hay otras partes del mundo que no han tenido tanta suerte, que no tienen vacunas y sin embargo probablemente han estado menos enfermos. ¿Qué pasa con este virus y qué pasa con las vacunas? ¿Va a haber para todos? ¿Y por qué no afecta a todo el mundo por igual? Bueno, esa pregunta es bastante compleja porque es la intersección de muchos elementos. Número uno, es cierto que hay regiones del mundo donde la llegada, por ejemplo, específicamente de las vacunas de RNA mensajero no ocurrió inmediatamente, ocurrió con una demora. Y entonces lo que ha ocurrido en esas regiones es muy diferente de región a región. Si miramos en América Latina, por ejemplo, vemos que se ha hecho un trabajo fantástico utilizando otras plataformas. En América Latina, desde el Bravo hasta la Patagonia, se han utilizado vacunas basadas en vectores virales de distintas compañías. Entonces, esas vacunas no es que no funcionaran, ¿eh? Esas vacunas fueron una herramienta importante en estos países para combatir la parte más cruda de la enfermedad. Y funcionaron. Ahora, lo que es interesante es que ahora, cuando llegamos con nuestra dosis de refuerzo de RNA mensajero, que ahora están disponibles a los países que la quieran implementar, hemos visto que lo que se llama un esquema heterólogo, o sea, si usted recibió una vacunación con una plataforma viral anteriormente y recibe una dosis de refuerzo con una de nuestras vacunas de RNA, pues su respuesta inmune es muy alta y muy efectiva. O sea, decisiones que se tomaron al inicio por necesidad, a la larga lograron contener la pandemia en estas regiones y lograron ahora posicionar, obviamente tienen que tomar la dosis de refuerzo, posicionar a las poblaciones para tener una alta respuesta inmune contra el virus. Vamos a seguir hablando de pandemias de futuro, pero yo tengo una curiosidad personal. Se habla mucho de la inteligencia artificial aplicada al mundo de la salud. ¿Ustedes aplican o aplicaron para la vacuna la inteligencia artificial para sumar datos mucho más rápido y reducir el tiempo a la hora de hacer la vacuna? En el caso específico de nuestra vacuna de COVID-19 actual, el uso de inteligencia artificial no tuvo un uso marcado. Sin embargo, debo decir que nosotros dentro de nuestra compañía tenemos importantes iniciativas donde la inteligencia artificial está comenzando a marcar una diferencia. Esto es un elemento del futuro que está llegando, y dado que nuestra plataforma es de información, nosotros pensamos que el poder de la inteligencia artificial, específicamente en el diseño de drogas, de candidatos, su aplicación y el análisis de los datos, sobre todo cuando son altamente complejos, va a tener un impacto muy profundo precisamente en nuestra estrategia. Seguro que vienen más pandemias. ¿Estamos preparados si viene otra pandemia como esta, que nos ha sorprendido a todos, que nos ha cambiado la vida, probablemente, el concepto de muchas cosas? ¿Estamos preparados desde Moderna o desde cualquier otro laboratorio para tener una respuesta inmediata? ¿Estamos preparados para que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado hace 2 años? Bueno, yo prefiero permanecer humilde porque poder responder a esta escala contra otra pandemia seguiría siendo un gran reto. Vamos a estar bien claros en eso. Ahora, ciertamente no estamos en el 2020. Hemos creado, desde el punto de vista de Moderna, hemos creado centros de producción en distintos lugares del mundo. Esto en el futuro, si viene otra pandemia, obviamente va a facilitar el acceso a las nuevas vacunas muy rápidamente. Recuerde, nuestra plataforma nos permite tener la misma fábrica en distintos lugares del mundo y producir distintos productos con la misma fábrica. Entonces nosotros podemos, ciertamente tenemos una escala de producción de vacunas de RNA que realmente no tiene un precedente. No había nada como esto en el 2020. Quiero adicionar también que, por supuesto, hay iniciativas, hay países que están tomando, países y grupos de países que están tomando el tema de preparación contra pandemias seriamente. Esto existía antes de la llegada del COVID, se hacían ejercicios con cierta frecuencia sobre cómo la humanidad va a responder a una pandemia. Bueno, pues pasó una pandemia. Ahora
estamos pasando por periodos de comprender qué hicimos bien, qué no hicimos tan bien, y yo pienso que estamos en un mundo mejor en cuanto a la capacidad de responder. Una reflexión personal: la gente se muere de infartos, la gente se muere de cáncer, hay muchas enfermedades conocidas muy duras. ¿La técnica del ARN mensajero va a ayudar en estas enfermedades? ¿Está ayudando? ¿Hacia dónde van ustedes? Así mismo, cuando yo me uno a Moderna, los proyectos más importantes que tenía la compañía era el proyecto de citomegalovirus en la parte de enfermedades infecciosas. Teníamos 2 proyectos en enfermedades raras que eran una tremenda prioridad, y teníamos un proyecto que se llama vacuna personalizada contra cáncer. Esos proyectos continúan hoy día. Efectivamente, nuestra vacuna de RNA, nosotros producimos RNA, es siempre RNA, pero el secreto está en la secuencia, en lo que el RNA dirige. En el caso de la vacuna personalizada contra cáncer, dirige la síntesis de... Y estamos cerca, la esperanza para millones y millones de personas. Estamos en fase 2. Gran noticia, ¿no? Yo pienso que es una noticia tremenda. Esperamos tener resultados clínicos, podemos compartir resultados clínicos antes de que termine el año. Tenemos una gran expectativa. Y no se puede el catalizador de la prisa, porque la gente se sigue muriendo cada día. Para la pandemia fue posible. Para el cáncer y otras enfermedades, ¿no pueden apretar un poquitín el acelerador y llegar pronto? Bueno, yo me pregunto, déjeme decirle algo de cómo nosotros nos vemos en Moderna. Nuestro enemigo no es el cáncer, nuestro enemigo no es la enfermedad rara, nuestro enemigo no es el virus o la pandemia, nuestro enemigo es el tiempo. Cada uno de nuestras medicinas, de nuestros productos, es en una carrera contra el tiempo. Nosotros estamos en un proceso constante de acelerar nuestros tiempos, porque pensamos que en cada paso basado en datos, cada vez que vemos que nuestro candidato tiene una posibilidad de ser efectivo contra la enfermedad en la que estamos estudiando, nuestro elemento es cómo lo podemos hacer más rápido, precisamente por lo que usted dijo, porque cada día mueren personas, cada día se enferman personas, cada día se infectan personas, cada día nacen niños con defectos que nosotros pudiéramos potencialmente curar. El tiempo es lo que no nos deja dormir. Y a mucha gente tampoco, evidentemente, porque se muere. Pero lo del cáncer, por ejemplo, ¿qué perspectiva, qué tiempo podríamos hablar de largo, corto, mediano para una vacuna contra el cáncer, que es una de las grandes causas de muerte en el mundo? Nuestra estrategia contra cáncer personalizada, de una vacuna personalizada contra cáncer, es importante entender que no es solo la vacuna, es el proceso también. O sea, por supuesto, hay muchos tipos de cáncer y cada persona genera su propia versión. Entonces, por eso es que nosotros tenemos una estrategia que es personalizada. ¿Qué significa esto? Significa que si usted tiene lesiones cancerosas, nosotros vamos a tomar biopsias de esas lesiones, vamos a secuenciar el genoma de las células cancerosas, vamos a establecer y a detectar qué mutaciones son específicas de su cáncer, que van a ser diferentes del cáncer mío, por ejemplo, si ocurre. Entonces, para usted específicamente, vamos a hacer una vacuna que contiene todas esas mutaciones específicas y se la vamos a dar. Y entonces su sistema inmune va a generar una respuesta inmune. Le explico todo eso para decirle que no es un proceso, o sea, no es solo la vacuna, no es una cosa que podemos hacer como la de COVID-19 y hacer billones de dosis en un día. Tenemos que va a ser parte de ese proceso. Lo que le puedo decir es que estamos en fase 2. No hubiéramos llegado a fase 2 si nuestra fase 1 no hubiera sido exitosa. Clarísimo. Le voy a hacer la única pregunta que se va a salir del guión y que no es fácil porque no le corresponde a usted, pero la tengo que hacer porque está en la calle. ¿Qué opina de esa denuncia sobre la copia de la patente a Moderna por parte de Pfizer, que está en todos los medios de comunicación del mundo? Mi espacio es científico y médico. Yo realmente me mantengo alejado de los temas legales. Pero lo que le puedo decir es que nuestra compañía ha trabajado por más de 10 años en esta plataforma. Nuestra compañía, siendo una compañía recién iniciada, confía tanto en el RNA mensajero que apostó a tener una fábrica. Nosotros tuvimos una fábrica antes que tuviéramos producto para fabricar.
Eso le da a usted una idea de la dimensión de cómo nosotros comprendemos el RNA mensajero, cómo hemos creado valor en nuestra ciencia de una manera tremenda, cómo hemos generado una vacuna que es segura, que se utiliza en todo el mundo. Yo pienso que esos son los elementos que nosotros queremos dejar en la mesa. Respuesta inteligente y educada, como corresponde a un hombre inteligente y educado. Bueno, pues ha sido un placer. Yo le doy las gracias en nombre de todos, de la humanidad en general, porque nos han dejado respirar, han sido nuestra esperanza. Lo hemos pasado todos muy mal, usted lo sabe. Ha habido demasiadas muertes. Todos tenemos un amigo, un primo, un hermano que ha estado en un hospital, que ha estado con COVID o que se ha muerto, por desgracia. Y yo creo que hay veces que hay que agradecer a los investigadores, en el anonimato siempre, pero son las grandes figuras de nuestra vida cotidiana que hacen posible que sigamos viviendo. O sea que muchísimas gracias, en nombre de todos, por supuesto, del mío personal y de todos los que hacemos medicina responsable. Muchísimas gracias. Le vamos a hacer un regalo. En los medios de comunicación regalamos con la palabra, y aquí uno de nuestros más ilustres escritores y hombres de la intelectualidad en este país, Luis del Val, va a hacer un retrato de lo que ha visto de usted en esta conversación. Vamos a escucharle a Luis. Venga. Terno gris con pequeñas cuadrículas que en el fondo es más cómodo que el traje simple, porque el chaleco permite y obliga a llevar desabrochada la chaqueta. No es el único detalle de comodidad, porque a pesar de la corbata, lleva desabrochado el primer botón de la camisa, lo que permite a su cuello fáciles movimientos. Un cuello poderoso. Y lo del cuello al observador ingenuo le permite preguntarse si el signo del zodiaco del investigador será Tauro. Puede que parezca una blasfemia citar al horóscopo con un investigador, algo así como mezclar la herboristería con la cirugía. Pero la vida de todos está llena de azares difíciles de calcular, como por ejemplo el lugar de nacimiento, que en el caso del investigador fue la querida, maltratada y añorada Cuba. ¿Y qué factores influyeron para que un niño cubano, ya desde la infancia, quisiera ser investigador y que en la primera juventud se inclinara por el complicado sector de las vacunas? No lo sabremos. Incluso al protagonista le sería difícil de explicar. La mirada es alegre y amable, ese tipo de mirada que uno nunca asociaría a los tribunales de justicia o a las empresas de pompas fúnebres, y en el fondo solicita atención de una manera suave y casi inadvertible, lo que denunciaría que allí donde esté, por muy serio y trascendente que sea el trabajo, no se habrá erradicado la simpatía. Las manos de uñas cuidadas se entrelazan y en algunas preguntas se presionan fuertemente entre sí, lo que indica atención al interlocutor y responsabilidad. La responsabilidad, esa virtud cada día más infrecuente. Es decir, que tenemos una demostración de que la simpatía y la responsabilidad son perfectamente compatibles. Y es precavido, porque ha entrado con la mascarilla protectora en la mano, por si acaso. Pues este es nuestro regalo, pero en el fondo Luis me ha dado un tirón de orejas, porque me falta preguntarle, usted es cubano, estudió en Cuba, decidió irse y decidió ser investigador. Como lo ha planteado Luis, denos la respuesta para cerrar ya la entrevista. Cuando yo tenía 5 años, mi maestra en el aula le preguntó a todos los niños, ¿ustedes qué quieren ser cuando sean grandes? Y yo les dije, yo quiero ser científico. Y la maestra me dijo, eso no es un trabajo. Y entonces, pues, me fui a la casa, me fui llorando a la casa, y mi abuela me dice, ¿y a ti qué te pasa? Y yo le explico, y me dice, vamos de regreso. Mi abuela, que era española, chiquitica, me lleva de regreso a la escuela, y tuvo una conversación animada con la maestra, y como resultado de esa conversación la maestra me mira y me dice, pues sé lo que quieras. Y yo le dije, bueno, es que es científico. Entonces, usted le da eso, sí, usted le da esa película mucho tiempo más adelante, y desde muy niño yo quería ser científico. Obviamente, el trabajo de un científico es como el de todos los seres humanos, es una existencia dura, es una existencia sacrificada para todos los que creemos en lo que estamos haciendo. Y yo tenía ese deseo interno de que mi ciencia
importara, de que mi ciencia llegara a algo, de poder trabajar en un equipo que importara. Y ciertamente motivos familiares, de poder garantizar el desarrollo de mis hijas, por ejemplo, y mi deseo de continuar en este camino fueron los que me llevaron a escapar de Cuba y transitar mi viaje por América del Norte hasta llegar a Moderna antes de que llegara la pandemia, con el convencimiento de que este era el futuro de las vacunas. Creo que tenía pesadillas, ¿no? Pensaba que no había salido de Cuba, que lo iban a buscar para llevarle de nuevo a casa. Apenas recién salido de Cuba, así mismo es, recién salido de Cuba. La emigración es un reto, y para un cubano la transición a la libertad es algo que no es fácil de hacer. Y yo no soy una excepción, soy un ser humano como todos. Y sí, tuve mucho tiempo, tuve pesadillas que pasaban con mucha frecuencia, donde yo me despertaba y de pronto estaba de regreso en Cuba. Y decía, pero si yo me escapé. Benditas pesadillas que la han llevado a Moderna y a esta vacuna. Yeah. Ha sido un placer, Rolando Pajón. Esta es su casa y estamos encantados de haberle conocido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy amable.